Buenas tardes. Continuando con los temas de economía, bueno, quisiera hacer un comentario sobre la coyuntura argentina, ¿no? La situación de la economía actual. Me gustaría comenzar haciendo un comentario sobre un artículo que te voy a leer ahora, lo que puedo, del año 2012. En el año 2012, la BBC de Londres, que la página es bbc.com/mundo barra noticias. Bueno, no, te quise mencionar que es la BBC porque hay sitios como la BBC de Londres y algunos sitios de Alemania o de Italia, no sé, de España también, de España, sí, el diario El País, por ejemplo, que a veces hacen comentarios de Argentina que no se leen en Argentina. Hay noticias que las publican ellos y nosotros no, acá como que no conocemos esa noticia. Eh, Y a mí me parecen buenos en general los comentarios que hace la BBC, ¿sabes? Excepto todo lo que es relacionado con la ideología woke. Toda esta ideología moderna, ¿sí? Mundana, pagana, que bueno, lamentablemente periódicos muy buenos, inclusive el New York Times en Estados Unidos, que podrían ser 10 veces mejores, me parece a mí, no, continúan con esas ideologías, ¿no? Anticatólicas, anticristianas, te diría yo. Pero bueno, de todos modos, pues lo elegí porque me parece interesante, ¿sabes? El artículo. Y varias veces he leído de ABC de Londres. Acá se trata de un año en el cual el presidente es Cristina Fernández de Kirchner, ¿sabes? El gobierno de Néstor Kirchner había durado de 2003 a 2007, ¿sí? Bueno, los vecinos de Argentina multiplicaron sus reservas, pero aquí se estancaron desde 2007, ¿sí? Es decir, eso es un comentario antes de la noticia, ¿no? que se escribe en la nota, pero comienza diciendo que entre 2001 y 2007, o sea, los gobiernos de Duhalde y Kirchner, ¿sí? Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, la Argentina entre esos años, 2001 y 2007, multiplicó sus reservas, ¿sí? Hasta que después se estancaron en 2007. Bien, ¿sabes cuánto se multiplicaron? De 18 mil millones de dólares que teníamos en el año 2003, que apenas no hacía mucho tiempo habíamos salido de la contabilidad, de la convertibilidad, digo. ¿eh? Ah, pues bien, Argentina tuvo una gran recuperación, ¿no? Después de esa crisis del año 2001, como decimos, como llamamos. Entonces pasó de 18 mil millones de dólares a 46 mil millones de dólares las reservas de la República Argentina, ¿sí?
el crecimiento económico fue un promedio de 9% anual, es decir, tasas chinas, como le decíamos a las chinas, ¿no? Y por supuesto que estuvo, digamos, fomentado por los altísimos precios de las commodities. Eh, Aunque también la Argentina no hizo cosas raras el presidente Néstor Kirchner, cometió muchos errores, no muchísimos, y hubo mucha corrupción, pero errores así de tipo en el orden macroeconómico, por lo menos en los primeros 2 años de Néstor Kirchner no fueron muy bien. Después hubo un momento en que lo despidió como ministro de Economía a Roberto Lavagna y ahí empezó a fallar un poco la presidenta. Sí, me parece a mí el gobierno del presidente Kirchner. No puedo hacer un buen examen así de tipo macroeconómico, pero no recuerdo bien cómo fue todo el asunto, pero no, en general te quiero decir, acepto, entiendo, reconozco que en toda la presidencia de Néstor Kirchner aumentaron mucho las reservas. Y cuando asumió Cristina Fernández de Kirchner, bueno, a partir del 2007, que terminó el gobierno de Néstor, allí se comenzaron a estancar las reservas en dólares. Eh, Según la mandataria, o sea, Cristina Kirchner, opinaba en aquel entonces que el freno en la economía, el freno, es una consecuencia de un panorama internacional más adverso. ¿Eh? Bueno, y da explicaciones, ¿no? Lo que ocurre es que después mirá cómo sigue. Dice, Argentina, sin embargo, dice acá el artículo, las estadísticas regionales nos dan cuenta de un impacto generalizado. Mientras que Argentina sufrió una caída de sus reservas durante el último lustro, o sea, los últimos 5 años hasta 2012, que es la fecha de esta nota, mientras que Argentina sufrió una caída de las reservas, sus vecinos del Cono Sur multiplicaron sus depósitos, las multiplicaron las reservas. Brasil duplicó las reservas en ese periodo, según esta nota, de 180.000 millones a 375.000 millones que tiene ahora. Me parece que eso es aproximadamente lo que tienen ahora también en Brasil la reserva. No quiero opinar así, no sé si es un riesgo lo que hago, no de opinar Brasil, pero pues tiene muchas reservas Brasil. Y decía que Chile y Uruguay las triplicaron las reservas, triplicaron 3 veces más. O sea que Chile pasó de 16.900 millones a 41.000 millones. Chile pasó a tener 41.000 millones de dólares en reservas, siendo que tiene, para que tengamos una idea, ¿no?, de la proporción, Chile tiene menos de la mitad de los habitantes que tiene Argentina, y de territorio tiene muchísimo menos también. Sin embargo, 41.000 millones de dólares en reservas en el año 2012. Y Uruguay, que tenía 4.100 millones de dólares, 5 años después, en 2012, 12.000 millones de dólares Uruguay, siendo que es un país que tiene poquitos millones de habitantes, muy poquitos. O sea, en proporción, esos países tenían muchas más reservas que la República Argentina, ¿sabes? Pero, ¿sabes por qué también elegí este artículo de la BBC? Porque me sorprendió mucho el paralelismo que tiene con la época actual. Cómo todo ese estancamiento, no solamente las reservas, se mantuvo en Argentina. Durante el gobierno de Cristina Fernández, anduvo muy bien la economía, o por lo menos anduvo bien, pudo ir muchísimo mejor, ¿sabes? Pero la economía, la inflación se mantuvo bastante alta, muy alta para lo que era la época, ¿no? Porque teníamos más de un 20% de promedio de inflación en todos los gobiernos de Cristina. Entonces, eso parece que no, pero influye muchísimo, ¿viste? Muchísimo. Por lo demás, bueno, dice que
Los problemas de Argentina, fíjate qué interesante. Porque dice, si bien las reservas son solamente uno de los parámetros económicos, ¿no? Porque un país puede tener muchas reservas y no andar tan bien la economía, pero es como te digo, una medida, ¿no? Es un indicador, en cierta manera, de que un país está bien económicamente, ¿no? No, por supuesto, no es el único, tiene que haber otros. Pero acá explican ellos, en la BBC, dicen que ellos ven en esta disparidad de reservas un síntoma de que los problemas de la República Argentina tienen raíces locales, es decir, son propios de la República Argentina y no se explican solamente por la coyuntura internacional, ¿sabes? Porque es muy fácil echar la culpa al gobierno anterior o la coyuntura internacional que no ayuda, pero lamentablemente nosotros venimos desde hace muchas décadas siendo un país que parecía que no arranca. Argentina no arranca desde hace mucho tiempo, pero arrancar bien, digo. Yo te digo que dentro, en el gobierno de Cristina hubo una cierta estabilidad, un progreso real, porque me acuerdo que los industriales se alegraban de que se había recompuesto la industria, se había recuperado, pero podíamos haber progresado mucho más, voy a eso, ¿me entendés? Además, hubo un factor ahí muy negativo en la época de Cristina Fernández de Kirchner, que lo mencionan acá, cuando dicen que, a ver, por acá lo tengo, el hecho de que el gobierno argentino haya nacionalizado la empresa petrolera YPF, acá lo explica de esta manera, dice, para los detractores del gobierno, esta desconfianza en el país, porque además, ¿por qué había desconfianza en el país? Porque teníamos un riesgo país en aquel entonces de 1.100 puntos. ¿Entendés? Eso significa que Argentina es un país riesgoso, es un país que no ofrece mucha confianza. Mientras que Perú y Chile tenían solamente 100 de riesgo país, ¿sabes? El hecho de tener un riesgo país alto significa que los préstamos que pide Argentina van a ser más caros cuando más caro sea el riesgo país, ¿entendés? Entonces llega un momento en que a Argentina no le conviene pedir porque son muy altos los intereses. Por otra parte, hubo un problema serio también dentro del gobierno de Cristina que consistió en que hubo una fuga de capitales de 20.000 millones de dólares, ¿no? 20.000 millones de dólares. Y de YPF dice que la desconfianza en Argentina es producto de la falta de previsibilidad y reglas de juego claras de las autoridades. Como ejemplo, citan la reciente expropiación de la principal petrolera del país, YPF, que estaba en manos de la española Repsol. ¿Sí? O sea, fíjate vos cómo el tema de habernos comportado no del todo bien con la nacionalización de la empresa, y quedó muy grabado, ¿no? en los inversores, porque fíjate, fue un factor muy importante para que Argentina deje de ofrecer tanta confianza a los países extranjeros, especialmente los que pueden invertir acá, que pueden traer inversiones, ¿no? Y es triste, ¿no? Porque pudimos haber tenido muchísimo más progreso económico. Y otro tema es el hecho de que, según los críticos, dice acá, del año 2012, como te digo, las restricciones al mercado cambiario y la salida de capitales, aplicadas desde finales de 2011, lejos de atraer dólares, están espantando a los inversores. Es decir, acá está un poco, hay varias razones por las cuales Argentina, algunas, no por lo menos, Argentina no lograba y no logra todavía comenzar con un sendero de progreso
sostenido, ¿sí? Fuerte, como podría ser Indonesia, China, esos países emergentes de ahora, ¿no? que han crecido muchísimo. Y algunos países de América Latina también, como Chile progresó de una manera sistemática mucho tiempo, y Uruguay y otros países. Pero bueno, también dice que en cuanto a las reservas, en el año 2012 decían, un señor que, ¿no? Experto en economía, decía que lo preocupante no es tanto el nivel de depósitos en dólares que había, sino el porcentaje de activos que está en bonos emitidos por otras entidades estatales. Fíjate qué increíble. Ya en esa época, en 2012, Argentina tenía muchísimo dinero en bonos. Los bonos, si no me equivoco, son títulos que emite el gobierno, ¿sí? Títulos de deuda, para financiarse, ¿no es cierto? Entonces hay varias maneras de financiarse, los bonos, los títulos emitidos por el gobierno, que están en manos de argentinos, la mayoría son bonos, creo, o extranjeros también, sí. Pero esa costumbre que tuvimos los argentinos y que seguimos teniendo aparentemente, de emitir muchos bonos, mucha deuda, ¿no? Mucha deuda. Y en aquella época, en 2012, ya había escasez de dólares, por lo menos no había abundancia de dólares. Y esa tónica se mantuvo siempre en el gobierno de Cristina Kirchner, en el gobierno de Mauricio Macri, en el gobierno de Alberto Fernández y ahora también en el gobierno de Javier Milei. Son ya como, bueno, del año 2007 que venimos así, me parece, ¿sabes? O sea, desde que terminó el gobierno de Néstor Kirchner. Acá dice que el bono, con los bonos, dice, son dinero que el Estado se debe a sí mismo. Y termina diciendo el artículo, mirá qué interesante. A menos que logre ampliar la República Argentina drásticamente su superávit comercial, Argentina seguirá dependiendo de sus reservas. Bueno, para poder hacer frente a los pagos de la deuda externa, ¿no? Y para financiarse como país, ¿no? Para administrarse. Fíjate cómo el comercio exterior en Argentina quedó un poco estancado desde hace mucho tiempo, está un poco estancado. Porque si comparamos, por ejemplo, el comercio exterior de Argentina con Australia, yo no sé si Australia tiene aproximadamente 27 millones de habitantes ahora, ¿viste? Que es casi la mitad de los habitantes que tiene la República Argentina, pero en términos de exportaciones e importaciones, exporta por lo menos más del doble, mucho más del doble que Argentina, ¿sabes? O el triple casi, creo, si no me equivoco. O el cuádruple, no sé, pero mucho dinero en dólares exporta Australia. Y bueno, pero ¿por qué no pudimos ser un poco mejores por lo menos? Bueno, porque falta mejorar un poco en la administración del país, ¿no te parece? Falta ser un poquito más prolijo en la administración, ¿no? Y en no cometer, consiste también en no cometer los grandes errores que tal vez hemos cometido, ¿sabes? Bueno, y acá también te quiero comentar, por ejemplo, un video en el cual hacen comentarios sobre la economía argentina y están viendo, ¿no? Los peligros que tiene la política económica de Javier Milei, ¿no? Y también en general, ¿no? El gobierno, cómo se está conduciendo, ¿no?
Y este comentario que hacen estos señores tiene que ver con la ley ómnibus que presentaron ahora, ¿no?, el gobierno de Milei para que la aprueben, ¿no?, las cámaras legislativas. Eh, Como empezaba a haber una resistencia, ¿no?, entre los legisladores para aprobar rápidamente una ley ómnibus, ¿no?, que es muchas leyes dentro de una ley, creo que es, ¿no?, demasiado, ¿no? O sea, nada común en Argentina, eso jamás se vio, ¿no? Generalmente uno hace una ley, digamos, un proyecto de ley, otro proyecto de ley, otro proyecto de ley, uno de manera alternativa, de manera pausada, ¿no?, también, lo cual no quiere decir que tenga que ser todo tan lento, pero es decir, un proyecto de ley, después otro y así. No pueden pasarte muchos proyectos de ley en un solo día, ¿no?, porque exige estudio todo. Y este gobierno quiere que se lo apruebes enseguida. Y son, digamos, escalofriantes a veces las propuestas que hacen, ¿viste? Por lo tanto, no tienen que quejarse de que haya resistencia, y además tampoco tienen que hablar de una manera tan autoritaria como están comenzando a actuar en el gobierno nacional, ¿viste? Hay mucho autoritarismo, demasiado. Había justamente el señor Santiago Caputo, que yo realmente no sé qué función tiene el gobierno, ¿viste? Es asesor, parecería, y parece que forma parte, sí, de la mesa chica, pero es uno de los políticos, es el tipo para mí, de funcionario, ese joven, que me parece que no tenemos que tener en Argentina. Porque, fíjate, es uno de los funcionarios más importantes del país, aparentemente, está en la mesa chica de la toma de decisiones, tiene mucha influencia en el gobierno, y sin embargo no sabemos nada de él. ¿Vos conocés que lo hayan entrevistado y le hayan hecho preguntas? ¿Qué piensa de este tema, del otro, de aquel? No sabemos nada. Entonces es como que ellos están en su mundo y gobiernan para ellos en cierta manera. Y es así, vos fíjate que Javier Milei está gobernando para él, no para nosotros, los argentinos. Ojalá descubramos esto, porque que lo entendamos bien. Fíjate que acá te decía que Argentina, en el artículo que revisé recién, del 2012, la BBC, decía que, ¿cómo termina? Dice que a menos que logre ampliar drásticamente su superávit comercial. El año pasado tuvimos 18.000 millones de dólares de superávit, casi 19 si no me equivoco, y este año dicen que como máximo puede llegar a 6.000 millones. ¿Por qué? Porque el dólar quedó muy atrasado, el cambio quedó muy perjudicial para la República Argentina, ¿entendés? Había que acomodar el dólar, ¿sí?, al momento económico de la República Argentina, y no lo acomodaron. Porque Milei piensa y lo dice también, que, o no sé, no lo explica bien, pero él piensa en las elecciones, lo sabemos bien. Entonces está supeditando el éxito político suyo, a pesar de que el país se descalabra con ese error que está cometiendo. Está descalabrándose la República Argentina, en la economía. Bueno, volviendo un poco al otro tema del video, se descubrió también que había un audio, ¿no?, en el cual hablaba Santiago Caputo, y bueno, hablaba de que iba a buscar maneras, Santiago Caputo, había que buscar maneras non santas para presionar a los legisladores para que voten la ley. O sea, quieren conseguir la ley a la fuerza, ¿me entendés? A la fuerza, o sea, ni siquiera debate. No hay que debatir nada, hay que aprobarla y punto, ¿entendés? Dicen.
Y es una guerra abierta por el poder, ahora se está dando, porque es una, acá se puso acá se está produciendo una especie de guerra ya entre el gobierno y la oposición, en el cual la oposición justamente con mucha razón quiere que no la apuren, los legisladores, que no lo presionen, que lo dejen estudiar el tema y que le dejen rechazar el proyecto si es necesario. Pero saben bien que el gobierno tiene un estilo patota, parecería, ¿sabes? Entonces, dicen acá en el artículo, en este comentario, que la ley ómnibus es distinta de las anteriores y de la anterior que presentó el gobierno al principio del gobierno. Dividió la ley, entonces, espera, entonces, porque dicen que mi ley, entonces, si no puede presentar, no le aprueban todo, bueno, lo presenta en bloques, pequeños bloques, no la divide la ley ómnibus para que le vayan aprobando de apartes, ¿no? Pero bueno, a ver si te explico un poco mejor. Por ejemplo, dice la ley, el tema de las privatizaciones, dentro de esa ley, y una reforma laboral que quieren realizar, bueno, entonces tratarán de negociarla con los sectores más duros de Juntos por el Cambio, ¿sí? Y entonces mandaron nada menos que una lista de 112 empresas del Estado para privatizar, muchas de las cuales están vinculadas a contratos millonarios con grupos de empresarios que históricamente financiaron campañas políticas, entre ellas la de Javier Milei, ¿no es cierto? Es decir, fíjate que no hay una conexión entre las empresas que quieren privatizar y los millonarios empresarios que podrían estar interesados y que tienen alguna relación con los cuales tienen alguna relación con el Estado. Por lo tanto, acá podría haber un interés creado, muchos intereses creados, al mismo tiempo que lo aparente, ¿no? Que lo hacen por el bien común de la República Argentina. Y dice, ahí está la trampa, porque lo que propone mi ley no es solo achicar el Estado, es patear el negocio de los partidos políticos en Argentina. Sí. Porque claro, por ejemplo, empresas como AISA también la quiere privatizar. Y dice que AISA, que yo hice un video respecto de AISA, diciendo todos los desaguisados que se produjeron, que eran escandalosos, y sin embargo es una empresa que produce ganancias. Desde el año 2021 todos los años produjo ganancias, y entonces la quieren privatizar, ¿te das cuenta? En los papeles aparece como deficitaria la empresa AISA, ¿no? De aguas. Y sin embargo los balances reales figura un superávit operativo de 2021. Mientras que la hacen aparecer como deficitaria, ¿entendés? Bien. Más allá del relato, es una empresa rentable, AISA, pero claro, también es una de las cajas más codiciadas por la política. Ahora, digo, somos un país responsable, somos un país que puede ser un país desarrollado, que puede ser un país de vanguardia. Si de pronto nos dicen que una empresa pública que provee de agua al país, que sea considerada, como dice acá, una de las cajas más codiciadas por la política, porque claro, los cargos que se dan en empresas, ¿no es cierto? Como tiene tareas tercerizadas, entonces se buscan el curro de crear una empresa para poder trabajar para AISA, o no sé, aparecen muchos curros y muchos negociados entre los políticos y los empresarios, ¿entendés? Entonces, ese es uno de los dramas más grandes que tenemos en Argentina, que los pueden tener en otros países. Pero ves, por eso no tenemos que medir, ¿no? La honestidad argentina comparándola con los demás países, porque además, por lo demás, nosotros en Argentina parece que tenemos más corrupción que en otros países.
Creo que por eso no tenemos que buscar un honestómetro, ¿no? El medidor de la honestidad, un honestómetro. Por ejemplo, entonces, si el honestómetro de Argentina es igual que los demás países, entonces no digamos nada. Pero si es muy grande o muy alto, no importa, porque también a uno podría decir, bueno, roban pero hacen. No, no se trata de robar ni de ser corrupto, no de buscar curros. Y vos ves que tantas veces los legisladores se meten ¿cómo le dicen? Chanchullo, ¿no? Negocios con este tema del Estado, con otro tema del Estado. Pero especialmente también, bueno, podrían ser los intendentes, pueden ser los ministros. Y es una lástima, ¿no? Que ellos busquen, digamos, enriquecerse cuando, cuando en lugar de consagrarse totalmente en la medida que puedan a su tarea, que es muy honorable. ¿eh? Entonces, ¿cuál es la conclusión? No se debe privatizar la empresa AISA, ¿viste? No debemos permitir que la privaticen. Porque desde cargos políticos hasta contratos tercerizados, ¿eh? Es lo que hace que, bueno, permite, ¿no? O digamos aprovechan algunos políticos para conseguirse un curro con los contratos tercerizados, con los cargos políticos, ¿sí? Que están ahí dentro de la empresa. Y además, en la lista aparecen Aerolíneas Argentinas, Telam, y lo más polémico, dice, el Banco Nación. Sí, el mismo banco que financia a las pymes, que financia a productores agropecuarios en muchos pueblos, en los cuales es la única entidad bancaria disponible que tienen, ¿sabes? Y los gobernadores no tienen ninguna gana de que privatice el Banco Nación Argentina, con razón me parece. Milei quiere venderlo al mejor postor y eso desató una guerra silenciosa con los gobernadores, especialmente del norte del país, que ven en el Banco Nación una herramienta de desarrollo regional, pero la jugada maestra fue otra, también, ¿no? otra empresa, meter a Canal 7 en el combo de las privatizaciones, porque más allá de su déficit económico, Canal 7 es un símbolo y privatizarlo sería un golpe directo a la narrativa kirchnerista que lo usó como plataforma ideológica durante más de una década. Bueno, en fin, en cierta manera, ¿viste? Vendría bien quizás privatizar el Canal 7, pero un canal oficial no está mal tenerlo. Hay países que tienen todos los canales públicos, algunos no son muchos quizás, pero digamos, le dan mucha importancia a la TV pública y parece bueno también en esos países. Lo que tenemos que hacer en Argentina me parece, si me permitís, en general, más allá de que esto convenga o no convenga, privatizarlo o no, tenemos los argentinos que darle más importancia a lo estatal, el hospital público, la escuela pública, ¿sabes? No tenemos todavía los argentinos, me parece a mí, una noción profunda, una noción verdaderamente verdadera, valga la redundancia, no tenemos una noción de la dimensión importante que tiene la escuela pública, el hospital público, ¿sí? Un banco estatal también, ¿sabes? Pero claro, falta que aprendamos a administrar mejor lo nuestro, a tener más sentido de bien común, a tener más, ¿cómo te digo? Esa especie de mística de lo corporativo, es decir, de lo cooperativo, una mística de cooperativa, una mística de mutual, una mística mutualista, ¿sabes? Que veamos cada empresa como una especie de mutual, a la cual todo el mundo aporta de una u otra manera, en Argentina, para que todos tengamos buena salud, para que todos podamos tener una buena educación.
Porque, ¿sabes qué pasa? Llegué a la conclusión, después de muchos años, y ahora mismo, en estos tiempos, últimos tiempos de mi vida, que, o de estos últimos años, quiero decir, que la escuela pública tiene algo que es bueno. Y que lo único que necesita la escuela pública es leyes que no la perviertan, porque hemos pervertido la escuela pública con leyes. Es así de simple, ¿entendés? Con leyes. Y esas leyes vinieron con los gobiernos empezaron con Néstor Kirchner y también con Cristina Fernández de Kirchner, siguieron con todos los demás gobernantes. Y entonces por eso te digo, pero bien, digamos, administradas, ¿no? Con un sistema de controles muy bueno que se pueden realizar, porque en Argentina parecería que no quieren, fíjate, no les interesa mucho a los políticos que haya controles de las empresas públicas, como por ejemplo los controles que necesitan las empresas públicas, como te dije recién de AISA, por ejemplo, que había que haberla controlado y no la controlaron, y por eso dio pérdidas de miles de millones de dólares, ¿sabes? Que fueron a parar a manos de políticos para financiar sus campañas políticas, por ejemplo. Era tan sencillo, ¿no? ¿Eh? Una sola persona que vos pones ahí en empresa para auditar y descubre todos los curros que pueden haber adentro, ¿viste? Me parece a mí. Pero claro, inclusive, fíjate, el tema de las empresas públicas es un tema importante para estudiarlo en sí mismo, por el hecho de que hace varios años, y esto comenzó con Mauricio Macri, si no me equivoco, las empresas públicas comenzaron a cobrar mucho más que lo que cobraban antes, porque se aprovecharon. Ahora están privatizadas algunas, no sé cómo es el tema, ¿no? Algunas son parte del gobierno y parte privada, pero no, digamos, no debimos los argentinos habernos conformado con lo que nos dijeron al principio del gobierno de Milei, que había que aumentar las tarifas. No había que aumentar tanto quizás. Igual que en el gobierno de Mauricio Macri, ¿entendés? ¿Cómo es posible que en Argentina de un momento por el otro empezaron a cobrar 4 o 5 veces más las tarifas de los servicios públicos? La mayoría, ¿no? Entonces, viste, hay mucho para estudiar en Argentina. Tenemos que estudiar bien cada tema. Por eso es un llamado, yo podría hacer un llamado, no sé, de caradura, haría un llamado a todos los estudiantes de economía, de derecho, de lo que sea, pero que les interese la nación, ¿no? El bien común de la Argentina, que se dediquen a estudiar estos temas, porque no parecen estar bien estudiados, ¿entendés? Si yo busco, por ejemplo, PDF, busco artículos de opinión sobre el hospital público, los encuentro, pero no parece nada suficiente, ¿comprendes? Nada suficiente. Casi nadie dice que es una barbaridad que el gobierno de la nación argentina recauda dinero para las obras sociales sindicales bueno, que recauda todo el dinero y se lo entrega a los sindicatos, lo cual es algo que no sucede en ningún lugar del mundo. Y eso nadie dice que es una... sí, creo que un político lo dijo, pero como que no, casi nadie le interesa. Y es fundamental para que el país tenga orden, ¿entendés? Orden y progreso, como dice la bandera de Brasil. Y todos estos problemas como te digo, de que el país no genera dólares, tiene que ver con todos esos pequeños detalles, ¿viste? Un país que tiene bien organizada la salud pública, la escuela pública, en el cual se cobran los impuestos razonables, de manera razonable a todo el mundo, de modo que nadie pueda decir que le piden más impuestos de lo que tiene que pagar, pero que lo paguen, porque hay mucha evasión de impuestos. Entonces, como decía un economista, como en Argentina en los últimos años las empresas públicas parece que ganaron mucho dinero, no sé cómo fue, entonces, y hay mucha gente que no pagó impuestos como debiera, ¿no? Porque hay una evasión muy grande.
Y bueno, es por eso que tenemos los hospitales que tenemos y las escuelas como las tenemos. Además de que las escuelas privadas están subsidiadas, lo cual es un dinero que tendría que estar totalmente dirigido a la escuela pública. Y en el sistema de salud hay mucho desorden, lo cual hace que como ya lo mencionaron algunos estudiosos, dicen que de cada 100 pesos hay muchos de esos 100 pesos que se pierden en el sentido de que no se aprovechan por la mala administración que provoca esa organización del sistema de salud, ¿entendés? Que, por ejemplo, teniendo 300 obras sociales sindicales, una administración para cada obra social, y que muchas de ellas no pueden mantener ninguna clínica. Sin embargo, entonces esas clínicas, la obra social trabaja para las empresas privadas, le da trabajo a las empresas privadas que no tendrían que atender a la gente del sindicato, sino que tendría que ser el mismo sindicato el que tenga sus hospitales, ¿entendés? Entonces hay mucho desorden, hay muchísimo desorden en Argentina. Bien. Bueno, en realidad, como te digo, sigo leyendo el comentario que hicieron sobre este debate de la ley, que es histórico este debate de esta ley ómnibus a presentar, porque se produjo una situación social increíble, ¿no? En el sentido de que hay mucha guerra, se habla de traiciones, se habla de coimas, se habla de reuniones secretas en hoteles, en oficinas privadas, en restaurantes de Villa Madero, para tratar de convencer a senadores o diputados y dándoles una ayudita, ¿no? Quizás económica, para que aprueben. Pero entonces parecería que quieren que se haga todo por dinero y no por convicción, ¿sabes? Y de esa manera este país se arruina de norte a sur y de este a oeste, ¿sabes? Bueno, dice que los diputados y senadores están siendo presionados por operadores libertarios para acompañar el proyecto. Entonces hay una presión que es feroz. A algunos se ofrecieron embajadas, a otros cargos en empresas públicas, y a los más rebeldes los amenazan con carpetazos, ¿no? Que significa que quieren, digamos, denunciarlos por actos de corrupción o no, impropios de la actividad pública, bueno, que es como una especie de chantaje, ¿no? ¿Entendés? Y dice, Argentina es así, mientras en la superficie discutimos si Aerolíneas Argentinas tiene que seguir existiendo, en los subsuelos del poder se juega una partida mucho más fuerte. Pero lo que nadie vio venir fue la reacción del sindicalismo. Es decir, ¿qué quiero decir? Quiso decir de Aerolíneas Argentinas que en lugar de discutir la existencia o no de Aerolíneas, que sea argentina o no, acá hay intereses económicos extra que son extra beneficio de la economía, ¿no? Que no es beneficio para la economía argentina, es para el beneficio personal o particular de un partido político, ¿sabes? Porque por lo demás, fíjate, el gobierno acá, quizás no te estoy explicando esto bien algunas cositas, pero déjame que te diga esto. Lo que se nota claramente es que el gobierno de Javier Milei ya está apareciendo con lo que decían de algunos gobiernos, que cuando no pueden controlar la economía, cuando no pueden con los números de la economía, cuando no pueden generar dólares
que es simplemente permitir que el aparato productivo funcione, que las empresas produzcan, ganen dinero, que la gente consuma y que pueda comprar más y mejor, como yo te dije, en lugar de mejorar el aparato productivo, el mercado interno del país. No, ellos se focalizan, ¿no? Se concentran todos juntos en un tema como es el tema financiero, como es un tema de terminar con el déficit de aquí, déficit de allá, en lugar de hacer lo que realmente tienen que hacer, ¿entendés? Es como si en el Titanic hay un lugar por donde entra muchísima agua y están todos juntos, todos apretados al lado de un lugar arreglando, tratando de arreglarlo, cuando ese lugar no hay que tocarlo, no hay por qué meterse tanto con ese lugar, ¿entendés? Y entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno tira manotazos de ahogado, va a terminar si sigue así. Y ya está sucediendo, en el sentido de que por más que ellos busquen privatizar, no van a conseguir solucionar ningún problema, porque el problema, la esencia del problema es la falta de tino para resolver los problemas económicos del país, ¿entendés? Hay una gran carencia de capacidad administrativa del país, ¿viste? Parece mentira, pero bueno, pero cuesta creerlo, sí, pero ¿cómo lo definiría yo para ver si me hago entender, ¿no? No está siendo bien administrada la República Argentina, ¿entendés? Todos los sectores, este gobierno se especializa en crear conflictos con todos los sectores. No hay un solo sector con el que no tenga conflicto. Entonces esto no da para más, ¿sabes? No da para más este gobierno. Y bueno, también la reforma laboral se refiere, que es un tema de conflicto. Los gremios parece que están dispuestos a hacer un paro, ¿sí? Pero ahora ya con mucho más gente que se adhiere, ¿no? Los jubilados, los docentes y otros gremios que están soportando las injusticias del gobierno, ¿entendés? Acá dicen ellos, ¿no? En este video, que los libertarios, ¿no?, de este gobierno no están improvisando. Para mí sí están improvisando, es mucha improvisación. Por eso tienen los problemas que tienen, ¿sabes? Porque Javier Milei, digamos, tenía un librito antes de presentarse como candidato, que lo mostraba por todos lugares en la televisión, libertario, ¿no? Con respecto a la justicia social, con respecto al déficit, con respecto a los déficits, con respecto a la política monetaria, ¿no? Con respecto a la inflación, que decía que la inflación es un tema digamos, monetario, ¿no? Netamente monetario, no es así. Entonces, el hombre se concentra, ¿no?, con un grupo de amigos ahí en el gobierno, en una tarea que lo único que hace es hacer zafarrancho, parecería, ¿sabes? En lugar de buscar consensos, está aplicando lo que él llama estrategia de exposición. ¿En qué consiste? Dicen ahí, ¿no? En dejar en evidencia uno por uno a los legisladores que se oponen a su proyecto, y no con discursos en el recinto, sino con campañas dirigidas desde redes sociales, filtraciones de audios y hasta amenazas veladas. Bueno, los presionan para que voten ese proyecto de ley, ¿te das cuenta?
O sea, estamos en un escenario ya de violencia, más que de trámite legislativo, ¿no? Mediante el diálogo, ¿no? El consenso, la discusión respetuosa. No, esto es o lo aprueban o le hacemos la guerra. Y el nivel de tensión es muy grande, pero a Milei no le importa. Y Milei justamente es sorprendente cómo él contesta de una manera muy agresiva, ¿no? Ante el planteo más sencillo, más razonable, ¿no? Y entonces no se puede, no podemos así trabajar en Argentina. El gobierno presiona a los medios periodísticos, a los empresarios y legisladores para que voten, para que colaboren con la votación de la ley. Y los gobernadores ya están totalmente en desacuerdo, en su mayoría, con el gobierno. Y justamente acá menciona a esta gente de aquí, este señor que habla en el video, dice que parecería que hay dos gobernadores que no están tan en coinonía con el resto de los gobernadores, porque por ejemplo uno de ellos le propuso al gobierno votar las privatizaciones si el gobierno le hace tal favor para su provincia, lo cual no es una manera de trabajar entre los políticos, ¿no es cierto? Eso es más la búsqueda de curros mutuos que trabajar por el bien del país, ¿no? Y hay otro gobernador, por ejemplo, también sí, creo que el de Salta, que primero se quejaba muchísimo, todo el tiempo quejándose del gobierno, pero de pronto dice que ofreció votar tal ley o tal otra si el gobierno le libera la decisión, ¿no? de construirle casas en algún lugar de Salta, ¿no es cierto? Que estaban para construirse, a ver si las construyen de verdad, ¿no es cierto? De una vez. Pero a veces no se trata de que todo sea de esa manera, ¿no es cierto? ¿Conviene la ley o no conviene? ¿Le conviene a la nación argentina? La votamos. ¿No conviene? No la votamos. Y no conviene la mayoría de las leyes que presenta, porque es todo así a la fuerza, ¿entendés? Y entonces cuando el gobierno no piensa de una manera tan razonable, ¿no? Como debiera, sobre los temas tan importantes, bueno, entonces ya estamos en otra situación, mucho más escandalosa, ¿sabes? Y además, bueno, como siempre en los países, ¿viste? O en Argentina sucede también lamentablemente que hay medios de comunicación que están con el gobierno pase lo que pase, ¿sabes? Más allá del bien común. Y lo mismo se puede decir también de otras entidades, otras instituciones que, bueno, que lo apoyan al gobierno, políticos, economistas, y trabajan por el gobierno, periodistas, ¿sí? Que, bueno, que tienen una relación extraña con el gobierno y tenemos a Karina Milei, que está llamando por teléfono a periodistas, o mejor dicho, a gente del entorno de ella, ¿no? Para que no hablen de ese tema, ¿no? Para que no critiquen, ¿no? Para que se callen si pueden. Y pasa de todo, viste, hoy en día, porque hay muchos intereses cruzados, ¿no? Eh, y esos intereses no son por, para que el gobierno pueda promulgar leyes beneficiosas para el país, ¿no? Es un poco el quid.
Y acá notás cómo aparecen las miserias humanas en el sentido de que, bueno, el egoísmo, ¿no? El amor propio de algunos gobernantes, el autoritarismo, el deseo siempre de curro, porque alguien dijo que la mayoría de los diputados y senadores trabajan más por negocios que por convicciones, lo cual es increíble. Si fuera así es asombroso y es para llorar, ¿no? Supongamos que no sean tantos, yo no quiero imaginarme que son la mayoría, ¿entendés? Pero que se dejan comprar, sí, se dejan comprar, muchos, o por lo menos lo suficiente como para que la ley, para definir que la ley salga o no salga, ¿te das cuenta? Y como te dije hace unos instantes, de que están reuniéndose en hoteles, en oficinas privadas o en restaurantes de Puerto Madero para allí negociar, ¿no? A ver, negocian con dinero más que con argumentos buenos para promulgar esas leyes que presentó el gobierno, la ley ómnibus. Además hay otros grandes empresarios que se reunieron con Milei y le dijeron que, bueno, que el caos que tenemos ahora, que no impida las reformas económicas. No sé a qué se refieren, porque reformas económicas buenas no tenemos a la vista, ¿entendés? Y son perniciosas muchas que proponen. En realidad están enojados porque dicen que hay mucha incertidumbre y mucha inestabilidad en Argentina. Y ya no están con Javier Milei, ya no están con él. Y entonces le pidieron a Milei un poquito no sé, le piden que lo lógico, ¿no? Que deje de haber tanto caos, pero el caos se va a mantener, me parece a mí. No es tan fácil con un gobierno como este. Y entonces, ¿qué le contesta a Javier Milei? Le dice que si no acompañan, no se quejen después cuando les aumenten los impuestos. O sea, una respuesta totalmente fuera de lugar, ¿ves? Y después hay datos muy tristes respecto de que el presupuesto del año 2025, algunos funcionarios conocieron estos datos, entonces dicen que incluye el presupuesto un ajuste de 35% en educación y un 42% en salud pública. Vos fijate. O sea, ¿sabes lo que significa eso? 35%, 35 pesos de cada 100 que se lo nieguen a la educación y 42 pesos de cada 100 a la educación pública, a la salud pública. No, es bravísimo, eso es bravísimo. Fíjate que entonces acá lo que se nota no es tanto que... Porque ¿qué pasa con eso? ¿Por qué quieren hacer ese ajuste? Para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes? Ahora, y el Fondo Monetario Internacional es otro factor en este conjunto de factores que hacen al caos de la República Argentina, que no sé si es uno de los principales protagonistas de este desbarajuste que hay en Argentina desde hace años. O sea, para nosotros fue muy triste, para los argentinos, que tengamos que tratar con el Fondo Monetario Internacional. Muy triste. Yo hace años que vengo pensando, ¿viste? Muchos años, que si el Fondo Monetario Internacional no le hubiera dado los préstamos a Argentina que siempre le pidió la República Argentina, bueno, entonces Argentina estaría mucho mejor, muchísimo mejor. Y si el gobierno al cual le negaron los préstamos, ¿no? Bueno, se la vio más difícil,
a no recibir esa droga como parece que reciben una droga, ¿no? Que parecen drogadictos. Disculpame la semejanza, pero me refiero al hecho, ¿viste? Lamentable. Es decir, si un gobierno actúa mal, no sabe administrar bien, no logra administrar bien el país y por lo tanto no logra juntar dólares y con eso y no puede pagar la deuda externa. Bueno, vas a seguir dándole dólares para que siga siendo más, digamos, de parajustes, para que siga el país deteriorándose más en su economía, o vas a dejar de darle y entonces si el gobernante no sabe, al verse totalmente acorralado, ¿no? En un momento en el cual ya no sabe cómo resolver los problemas, sabe que tiene que renunciar y le hacen un juicio político y renuncia, ¿entendés? Y es lo que tenemos que haber hecho con Javier Milei, me parece. A ver, yo te digo esto nada más, ¿sabes? No te quiero convencer así a la fuerza, ¿no? Ni insistirte mal. Simplemente te digo esto. Si le hubieran hecho un juicio político a Javier Milei a los 3 meses de gobernar, porque me parece que lo merecía, ¿sabes? Por lo que hizo el primer día de gobierno. ¿Vos no te parece que si había otro gobernante no iba a cometer los desaguisados que está cometiendo ahora? Tenía que ser mejor, lamentablemente, tenía que ser mejor. Bueno, digo en el sentido de que es difícil encontrar a alguien que sea tan mal educado como Javier Milei y tan intempestivo en su manera de actuar, ¿entendés? Tan difícil de tratar con él. Fíjate que me parece que hubiera sido mejor. Pero si no era mejor, como ya lo dije muchas veces, bueno, un juicio político al que vino y así hasta que venga uno que resuelva los problemas, ¿entendés? Pero no podemos esperar que el señor esté 4 años para después, bueno, ¿qué hacemos con las cenizas? Si quedan cenizas del país no queda nada, ¿viste? No, algo tiene que quedar, no van a dejar nada, me parece. Entonces, pero quizás te estoy exagerando con esto, pero te quiero graficar que es mejor resolver el problema con un gobernante que se equivoca antes de que siga equivocándose más. Cuando Mauricio Macri gobernó en sus 4 años, ¿sabes qué? A mí se me ocurrió escribir en un tweet, ¿sí? Bueno, no pretendo que ese tweet haya sido leído por todo el mundo, pero por lo menos lo tengo en ese tweet. Y en ese tweet decía yo que al presidente Mauricio Macri habría que hacer el juicio político por mal desempeño. Bueno, fenómeno, no le hicieron juicio político. Pero al poco tiempo, no sé cuántos meses después, pidió el préstamo de 50.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Y bueno, y ese préstamo está en la cuenta del Fondo Monetario para pagarlo. ¿Y de dónde fueron a parar los 50.000 millones de dólares? O sea, hizo crecer la deuda, ¿no? Está bien, quizás no cometió tantos errores el presidente Macri, pero hubiera sido mejor hacer un juicio político, que venga otro que no se atreva a pedir tanto dinero y el Fondo Monetario a dárselo, porque el Fondo Monetario me parece que cada vez me parece más que es parte del problema argentino. Casi me parece que es una parte importante del problema argentino, el Fondo Monetario Internacional, porque entre otras cosas que descubrieron en este video que comentaron, vos sabés que en un momento dado una reunión, ¿no? Creo que había políticos, había legisladores, ¿sí? Y en un lugar que no era el Congreso, y también había entre ellos un representante del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hace ahí el representante del Fondo Monetario Internacional primero? Bueno, pero ¿qué hacía? Te digo, lo dijo él, el relator de este video. Decía que el hombre quería que la Argentina, está interesado porque ahí se trataba el tema de privatizar una empresa, no sé si estaba relacionada con la energía, ¿sabes? Una empresa del sector energético. Me puedo equivocar en esto, en la empresa, en qué tipo de empresa era, pero estaba interesado en una privatización y quería que se privatice porque eso condicionaba las ayudas que le iba a dar el Fondo de Argentina. Esas eran las condiciones que ponía el fondo.
O sea, ¿cómo es eso de que el Fondo Monetario pone esas condiciones? ¿Y cuántas condiciones habrá puesto que no las conocemos en Argentina? Y que son realmente dramáticas, 1000 veces más que esta todavía que te dije ahora, y nosotros seguimos con el Fondo Monetario Internacional. Por eso te digo, si no hemos estudiado bien los temas, empecemos hoy a estudiar bien los temas argentinos para resolverlos con los argentinos. Que nosotros argentinos resolvamos los problemas argentinos. Y si podemos un día, paguémoslo todo como hizo Néstor Kirchner, y bueno, y nos olvidamos del Fondo Monetario Nacional, ¿entendés? Pero aún así tenemos que luchar para que nos dejen trabajar y no nos digan cómo tenemos que llevar la economía, que nosotros sabemos más que ellos tenemos que saber, ¿sabes? Bueno, y finalmente quería hacerte un pequeño comentario, ¿no? De los, bueno, de cómo se hace, a ver, un comentario de los comentarios que hacen algunos economistas o periodistas que saben de economía, que dicen algunos, por ejemplo, que este gobierno no es liberal, porque el gobierno liberal es otra cosa, no es como este gobierno. Porque como son liberales, entonces creen que pasa lo mismo que con el peronismo, cuando un gobierno peronista o radical se equivocaba, ¿no? No, yo no voté al peronismo. No, capaz que lo había votado, dicen, no, yo no lo voté. O te dicen, no, espera. Te dicen, no, este gobierno no es peronista. Este gobierno no es radical, o este gobierno no es liberal, ¿no? Pero reconozcamos que es liberal y en extremo, ¿entendés? Si esto no es liberal, ¿qué es liberal? ¿No? Por ejemplo, José Luis Esper, que está 100% con el gobierno, ¿es liberal o no es liberal? Es liberal, ¿sí? Y yo no lo votaría, como no votaría casi nadie, ¿entendés? De muchos periodistas, de muchos políticos. Pero bueno, de todos modos, la gente que es liberal, si deja de ser liberal o, digamos, o si se amolda a lo que es, digamos, una manera normal de llevar la economía y no específicamente liberal o específicamente socialista, comunista, lo que sea, no, olvidémonos de los ismos. Hagamos lo que tenemos que hacer simplemente, hay que devaluar la moneda, ¿listo? ¿Entendés? Y hay que aumentar el sueldo un poquito, hay que aumentar el sueldo un poquito, hay que mejorar el cobro de impuestos. Tenemos que mejorar las empresas públicas, la educación pública, la salud pública, tenemos que administrar mejor el sistema de salud. Bueno, sí, eso ahí no tiene mucho que hacer, el liberalismo, el ismo este, el ismo el otro. Seamos sencillos, diría yo, ¿sabes? Igual que también hay otro economista, ¿no? Que decía que el problema de este gobierno es que creía que iba a haber un fuerte ingreso de capitales, porque bueno, ellos creyeron, como lo pensó Macri, sí, casi igual, porque casi parece esto, ¿sabes qué? Una continuación del gobierno de Macri, o una profundización del gobierno de Macri. Pero además, fíjate que yo hablé más de una vez, dije que el drama de este gobierno, el gobierno mostró todas las cartas, el gobierno de Milei, el primer día de su gobierno, cuando hizo la devaluación realmente más exagerada de la historia de la humanidad. Bueno, él dijo, por ejemplo, además que iba a ser el ajuste más grande de la historia de la humanidad, el ajuste, y fíjate lo que hizo, lo está haciendo. Pero el ajuste se quedó en lo que es un ajuste, en hacer una maldad muy grande, porque la palabra ajuste es sinónimo de maldad.
Y eso es lo que está haciendo todos los días Javier Milei. Ajuste, más ajuste, más ajuste, más ajuste. ¿Entendés? Y no se da cuenta de que se está quedando sin dólares y de que va a tener que vender las baldosas de la Casa Rosada si sigue así. Y es capaz de venderlas, con tal de quedarse en el gobierno y esperar y llegar a octubre, como si octubre fuera la salvación, o diciembre. No, no, no. No esperemos nada para el mes de octubre. Nadie. ¿Sabes? Y yo me pregunto, si consiguieron los legisladores las 2/3 partes de las cámaras para votar algo. No, y un legislador había dicho ya hace varios meses que si queremos podemos juntar los 2/3 de los votos para votar el juicio político al presidente Javier Milei. Bueno, ¿cómo es que no se tiene en cuenta esa opción? Que es la más indicada para este momento, me parece. Ojalá que la tengan en cuenta, ¿sabes? Y que la practiquen. Porque escuché por allí también más de uno que decía, no, porque no, conviene mantener el orden democrático, ¿sí? La institución democrática conviene que se cumpla todos los plazos. Pero veamos, ¿no es una parte importantísima de la democracia el juicio político? Como se hizo varias veces en Perú, como se lo hizo en Brasil, como se lo hizo en Paraguay, como lo hicieron en tantos países, y fue necesario y lo hicieron. En Perú hicieron más de una vez, 2 o 3 juicios políticos en pocos años. Entonces, ¿cómo no va a ser importante hacer un juicio político en favor de la democracia? También, por supuesto. Porque dicen que esta gente está diciendo en el video que Javier Milei está queriendo hacer un experimento de gobierno autoritario con el cual, bueno, consigue la reelección indefinida, elimina las elecciones intermedias y, bueno, se convierte en un tirano, de cierta manera. Bien. Y para finalizar, mira, discúlpame que estuve un poquito así, quizás desordenado en la manera de hablar, pero ¿sabes qué? Te pediría por favor que piensen, ¿no? Como decían acá también estos señores en el video, que el argentino tiene que involucrarse, no podemos, digamos, vivir la vida como me parece a mí, discúlpame que haga una exageración ahora muy grande. En Francia, hace poco tiempo, una revuelta muy grande social, ¿no? Y quemaban llantas en la calle, y de pronto en un restaurante se veía que, desde adentro filmaban, ¿no? Se veía que en la calle había un fuego enorme, una fogata por no sé qué habían incendiado, ¿no? Y policías por aquí, por allá, los bomberos y un despelote infernal, y la gente comiendo tranquilamente, casi ni miraba, ¿no? Y comiendo como si nada pasara, ¿entendés? Entonces, no dejemos que el país se incendie. Hagamos lo que podemos, lo poco que podamos o lo mucho, por lo menos recemos. Pongámonos de rodillas y recemos por el país, ¿sabes? Porque podemos mucho más de lo que creemos los argentinos. Los argentinos estamos para mucho más de lo que estábamos. Para muchísimo más. Se puede multiplicar el bien que le hacemos, ¿viste? A la República Argentina. Si nos arremangamos y trabajamos por el país, ¿no? Por arremangarse te digo rezar, te digo estudiar los temas, involucrarse en algún tema político, sindical, educativo, lo que sea, ¿viste? Pero el bien común necesita de mucha gente honesta, y por eso yo me dirijo principalmente a los que son honestos. Si vos sos un hombre completamente honesto, íntegro, que es lo que falta en este mundo, integridad, te sugiero que te involucres, que estudies, porque podemos esperar mucho de vos si sos honesto, ¿sabes? Y si sos cristiano, y sos creyente, y si tenés virtudes. Bueno, te doy muchas gracias, que Dios te bendiga, y hasta otro día. Muchas gracias.